Espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de todo el Perú? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Barreras, este programa magazine que todos los domingos difundimos derechos de las personas con discapacidad y temas muy, pero muy importantes en la temática de la discapacidad en el Perú. Bienvenidos siempre al programa, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares, sus amigos Vilma Andrade y Enrique Bustos. Les damos la más cordial bienvenida a Sin Barreras. Hola Vilma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, buenos días a todos y todas. Nueva edición de Sin Barreras por Radio Nacional, la primera radio del Perú. Como ya lo has dicho, Enrique, todos los domingos trayéndoles las noticias sobre la temática de discapacidad. Y este domingo es muy especial porque vamos a tocar dos temas muy importantes. Uno sobre el Día Internacional de la Sordoceguera y el otro sobre el programa de capacitación que tiene el Poder Judicial para la atención a las personas con discapacidad. Claro que sí. Y ya saben, amigos, respetar el pase libre, respetar el carnet amarillo, respetar, amigos de transporte a nivel nacional, operadores de transporte. Este es un clamor que tenemos todos los domingos que difundir. Por favor, familiares de operadores de transportes que escuchan el programa, hacerles ver que no es un tema de dádiva, es un tema de ley. La persona con discapacidad que sube al transporte y muestra su carnet amarillo de Conadis tiene pase libre. Así es, en ese sentido, Enrique, el día viernes hemos realizado una campaña justamente de concienciación sobre el uso del pase libre con el carnet amarillo con la Municipalidad Provincial del Callao. Estuvimos pegando stickers en todas las unidades de transporte público para hacer valer este derecho que hemos tenido, como ya sabes, muchas quejas sí, al respecto. Realmente así es. Es Otra buena noticia, Enrique, te comento que ya se publicó los lineamientos del fortalecimiento y desarrollo de los emprendimientos de los ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad asociada a la discapacidad y las organizaciones sociales. Como sabes, hay un fondo en el cual va a ser utilizado para los emprendedores. Ya salieron los lineamientos, seguramente pronto ya se iniciará el proceso para la participación en estos fondos. Qué importante noticia la que nos comentas, sí, que si no hay plata no hay nada. Así ahora, es. si hay fondos, ya estamos hablando de otra cosa. Hay que ir preparando los proyectos entonces. Claro, en estos emprendimientos. También les recordamos que se aplicarán multas a bancos, financieras y seguros cuando no brinden información accesible a las personas con discapacidad. Estas multas van desde las 5 UITs, que equivale aproximadamente a 24.700 soles, según la norma que establece la obligación de brindar información accesible a través de medios alternativos de comunicación. Amigas y amigos que tienen empresas que tienen decisión en las empresas públicas y en las privadas de uso público, la ley ya nos dio a nosotros, las personas con discapacidad, la plena capacidad jurídica. Esto está en el artículo 12 de la Convención, en el decreto legislativo 1384, que más adelante vamos a tocarlo, pero mucho tiempo atrás estaba ya en el artículo 6 de la Carta Universal de Derechos Humanos. Entonces, por favor, la persona con discapacidad tiene plena capacidad jurídica, ya no hace falta un testigo a ruego, otra persona que firme por ti. No, señoras, es un tema de derecho.
Así es, Enrique. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con nuestros invitados especiales. No la define. Evitemos usar especialmente con el doctor Ricardo Ceballos Arévalo para conversar justamente sobre el Día Internacional de la Sordoceguera, recordando que Perú reconoce como discapacidad única a la sordoceguera. Así es que nos vamos a un pequeño corte, Enrique, y regresamos en su programa Sin Barreras. ¿Sabías por qué se debe decir persona con discapacidad? Debemos anteponer a la persona antes que a su condición de discapacidad, porque ésta no la define. Evitemos usar términos peyorativos que afecten la dignidad de la persona, por ejemplo, discapacitado, ciego o cojo. Persona con discapacidad es el término adecuado según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y la Ley General de la Persona con Discapacidad. Tú también ponte en modo inclusión. Conadis, acercándose más a la gente. Bicentenario. Y ya de regreso, Enrique, en Sin Barreras. Hoy tenemos la presencia del doctor Ricardo Ceballos Arévalo, quien es presidente de Sense Internacional, porque justamente el día martes 27 de junio se conmemora el Día Internacional de la Sordoceguera. Bienvenido, Ricardo, al programa. Un gusto tenerte, doctor? Como siempre. Dice, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Enrique, Vilma, y a todos los radioescuchas de Sin Barreras. Encantado de poder estar aquí con ustedes y poder compartir algunos de los alcances, ¿no?, de lo que se ha venido trabajando en favor de las personas con sordoceguera en el marco de este Día Internacional que, como bien has dicho, Enrique, se realiza el 27 de junio de cada año. Así es. En el Perú, el doctor, se reconoce a la sordoceguera como discapacidad única. Según la ley, a ver... La ley 29524 de mayo del año 2010 justamente reconoce la sordoceguera como discapacidad única y establece un conjunto de disposiciones, ¿no?, que favorezcan la inclusión de este colectivo, ¿no? Básicamente, pues, la prestación del servicio de guías e intérpretes, ¿no? Bueno, y en ese tema, Ricardo, ¿qué nos puedes contar acerca del 27? ¿Qué preparativos hay para el día martes? ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo vamos avanzando en el tema de la sordoceguera en el Perú? Mira, muy contento, Enrique, porque cada día más instituciones se suman a esa iniciativa, ¿no?, de promover los derechos de las personas con sordoceguera. Contestando tu pregunta, estaré el día martes en un colegio especial, luego estaré con la gente del programa Contigo del MIS, luego estaré con el Ministerio de Educación, y en el marco de ese día también estamos suscribiendo un convenio con la Universidad Católica de Trujillo, ¿no?, justamente para poder promover mejores formas de inclusión, no solamente de los estudiantes con sordoceguera en educación superior, sino en general los estudiantes con discapacidad, ¿no?, apoyándolos en este proceso, pues, de adaptación curricular, ¿verdad?, y de accesibilidad en la infraestructura. El tema para mí es muy importante que respeten el artículo 39 de la ley, en donde se establece que todas las universidades, en todas las carreras, derecho, ingeniería, medicina, psicología, periodismo, debe de instalarse el curso de discapacidad, no mandarle a hacer un trabajo, sino un curso, para que por ahí empecemos, porque mañana más tarde, si un alumno conoce la convención, conoce los tratados internacionales, conoce que el enfoque cambió, vamos a tener profesionales que nos ayuden a realizar el cambio mucho más rápido. De hecho, Enrique, nosotros desde Sense Internacional Perú venimos asumiendo esa responsabilidad. Hace 3 años hemos comenzado un programa, el programa de charlas en universidades, justamente en convenio con el CONAIS, ¿no? Hemos viajado a diversas ciudades del Perú, justamente promoviendo este artículo 39 al que haces tu mención, ¿no? Y tratando de apoyar y acompañar a las universidades en este proceso de adecuación curricular. Te quiero decir, Enrique, que ya hay varias en Lima que han incorporado el curso, la sede Sapientiae, la UPC, la UNIFE, la de San Marcos, la Católica. Ya hay universidades que están despertando, ¿no?, a esta responsabilidad legal, y nos alegra muchísimo ser parte integrante y parte constructiva en este proceso. Qué bien, sí, qué bien, Ricardo, mucho, qué bien. Enrique, hay muchos, incluso alumnos de estas universidades que ha mencionado el doctor Ricardo, que Enrique lo había mencionado,
que van a realizar algún trabajo de investigación, ¿no? Y nosotros desde el CONADIS venimos promoviendo eso, ¿no? Ayudamos mucho a los estudiantes que están más interesados en la temática de discapacidad. Personalmente, Vilma. Enrique personalmente es el que da incluso las entrevistas, la orientación respectiva, ¿no? Es un avance que se va dando. Ustedes de Decencia Internacional también tienen unos proyectos sobre los centros sensoriales con varios sedes. Yo te quiero comentar, y te agradezco mucho por la pregunta, Vilma, te quiero comentar un logro muy importante que hemos obtenido en este campo. Hace 10 años comenzamos este programa de salas sensoriales en colegios especiales, ¿no? Y con mucho optimismo, ¿no? Con mucha esperanza de que podamos demostrar al Estado peruano, personificado por el Ministerio de Educación, de que este tipo de espacios sensoriales eran útiles para mejorar los procesos de aprendizaje. No solamente estudiantes con sordocera, sino con discapacidad en general. Luego de 10 años, querida Vilma y querido Enrique, logramos, a través de la demostración fáctica, ¿no?, de la utilidad de este recurso, que el Ministerio de Educación tome la decisión de asignar un presupuesto. Y a partir del año 2023, ya el Ministerio de Educación está implementando con sus propios recursos 20 salas sensoriales en todo el país. Esto es un logro significativo, queridos amigos, porque representa este accionar, ¿no?, de las ONGs, de la sociedad civil, de demostrar, ¿no?, que es posible generar cambios desde iniciativas particulares. Claro que sí, tienes toda la razón, Ricardo. Así es. Realmente importante. Importante, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Alguna proyección que tenemos para el trabajo de sordoceguera? Estamos en este momento nuevamente trabajando con el CONADIS a fin de que las entidades de educación superior, ¿no?, comencemos por Lima, por supuesto, ¿no?, puedan adaptar el perfil de requisitos guías e intérpretes para poder diseñar cursos, ¿no?, que permitan justamente que más y más personas se puedan involucrar, como tú bien has dicho, ¿no?, en esta temática, y mañana más tarde puedan brindar el servicio de guía, interpretación o de lengua de señas a las personas que lo requieran. Muchísimas gracias por tan buenas noticias, Ricardo. El tiempo en la radio es muy ingrato. Te dejamos para que te despidas de nuestro público. Una vez más, en mi agradecimiento por esta invitación, y creamos en la inclusión, que es la única forma de poder generar una sociedad distinta. Gracias. Perfecto. Gracias a nuestro invitado. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con la siguiente invitada. Muchas gracias, de retorno. Inclusión en la atención, reconociendo los derechos de las personas con discapacidad. Hola Juanita, ¿qué te trae por el banco? Hola Miguel, vine a firmar los documentos para un préstamo y como tengo discapacidad visual, baja visión, tuve que pedir que me brinden toda la documentación en macrotipo, en letras grandes para poder leer y que me permitan grabar toda la explicación para luego volver a escuchar y entender las condiciones del contrato. Muy bien Juanita, a eso se llama ajustes razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica y tienen la obligación de cumplir las entidades públicas y privadas que brindan servicios públicos, como los bancos, notarías, comisarías, colegios, universidades, institutos, hasta programas sociales, entre otros. Recuerda, los ajustes razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica son de acuerdo a las necesidades de cada persona con discapacidad. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Es un programa donde se difunden derechos humanos y hoy justamente tenemos la presencia muy importante de la jueza, la doctora Maruja Hermosa, la cual es integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, que la tenemos aquí con nosotros. Bienvenida, doctora Maruja. ¿Qué tal? Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Vilma. Un gusto estar aquí con todos nuestros radioescuchas. Buenos días. Así es, doctora, con todos estos avances que se vienen dando en tema de la legislación, el Poder Judicial, a través de la comisión donde usted es miembro, se ha elaborado todo un plan de capacitación. Sí, efectivamente, Vilma, muchas gracias por la respuesta, muchas gracias, Enrique. Desde la Comisión de Acceso a la Justicia que preside la señora Jueza Suprema, Janet Ella Gilardi, se ha desplegado todo un plan de capacitación intensivo, ¿no? Básicamente en talleres para los jueces y juezas del país,
y que se van a replicar en las 35 Cortes Superiores e incluida la Corte Suprema, y estas actividades se realizan de manera coordinada con entidades afines, ¿no? Con CONADIS, con Defensoría del Pueblo, con las universidades y con todos los involucrados. Doctor, usted ha tocado un tema muy sensible y yo diría la columna vertebral de todo esto, la capacitación. Porque mire usted, tenemos que la Constitución establece en su artículo 109, la ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación. Y sin embargo, hay muchísimo camino por recorrer para poder que la persona con discapacidad, que es la sujeto de derechos, pueda alcanzar los mismos. Porque de qué vale que esté en la ley si no hay... ¿qué le digo? Si no se da el cumplimiento. El ¿no? cumplimiento, o si la persona con discapacidad no siente que es así. En efecto, Enrique, lo que se trata desde la comisión es que no solo contemos con profesionales, con auxiliares jurisdiccionales preparados en derecho, sino con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Tal es así que hoy en día en el país tenemos jueces y juezas que, bueno, en el caso que sea necesario, llaman a un intérprete en lengua de señas. Tenemos personas que también notifican en braille a personas con discapacidad visual, y se están tratando de realizar todos los ajustes necesarios dentro del procedimiento para evitar nulidades e indefensiones, ¿no? Claro que hay sí, un sistema doctora. de alertas, ¿verdad? Sí, mira, Vilma, te explico. Con el sistema de alerta, el usuario, porque es el usuario, comunica al juzgado que tiene una discapacidad, nos indica qué tipo de discapacidad, y el juzgado tiene que realizar los ajustes de procedimiento y brindarle la celeridad que corresponde. Por eso es muy importante a nuestros amigos que nos están escuchando, si usted tiene un proceso judicial y tiene alguna discapacidad, dígalo al juzgado para que le active la alerta y le dé esa celeridad que su caso requiere, y sobre todo para que realice los ajustes necesarios al procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si tiene discapacidad física, de repente para que la audiencia realizarse sea en un local, si tiene ascensor, usando el ascensor, o si no en la planta baja, ¿no? Entonces, todo eso de una forma que el usuario nos comunique, y inmediatamente los jueces, las juezas y los servidores tenemos que activarla. En cualquier momento, esa alerta se puede activar en cualquier momento del proceso. Entonces contamos hoy que no todos los jueces y los operadores de justicia van a conocer realmente que esto es un tema de derechos humanos, y van a recibir la capacitación de parte del Poder Judicial. Sí, ya desde nuestro protocolo de atención judicial ya se han dado los estándares mínimos de atención, con la alerta que nos permite individualizar a las personas, visibilizarlas, ¿no? Y darle la atención que requieren, y con estas capacitaciones masivas que se van a realizar para que los trabajadores, los jueces, las juezas realicen las funciones con ese enfoque de derechos humanos y ese enfoque de discapacidad. Respetando las 100 reglas de Brasilia, que es un compromiso del Poder Judicial latinoamericano, ¿no? Justamente en el marco de las 100 reglas de Brasilia es que se crea la Comisión de Acceso a la Justicia, ¿no? Para desarrollarlas, para implementarlas. Y bueno, estamos ahí hablando, ¿no? Hoy día desde el eje de discapacidad, ¿no? De las políticas que se vienen desarrollando a nivel nacional. Bien, doctora, quisiera que le cuente a nuestro público a nivel nacional qué es lo que trajo de novedad el decreto legislativo 1384. Bueno, el decreto legislativo 1384 nos puso pioneros en el reconocimiento de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Este reconocimiento de la capacidad jurídica que es transversal, ¿no? En el tema de la capacidad civil ya se proscribió la interdicción, ya no hay más curadores, y dentro del modelo social surge la figura del apoyo, ¿no? Un apoyo que tiene que respetar las preferencias, ¿no? Y contra el cual se establecen también unas salvaguardias que son como candados para evitar la influencia indebida, ¿no? Todo eso dentro de los procesos que se vienen realizando de apoyos y salvaguardias en el Poder Judicial o en el ámbito notarial, ¿no? Doctora, entonces la persona con discapacidad ya tiene plena capacidad jurídica en el Perú, y nosotros somos prácticamente pioneros en América Latina en este tema, ¿sí? Doctora, ¿y qué hacer también cuando la persona sigue interdicta? Ya,
Precisamente nosotros establecimos, gracias por la pregunta, Vilmita, nosotros establecimos una directiva, el 046-2019 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de la cual simplificamos todo ese procedimiento, ¿no? Lo hemos exonerado de tasas, tanto la solicitud de apoyos y salvaguardias como la solicitud de restitución de la capacidad jurídica son libres de tasas. Ustedes pueden presentar sus formularios, los hemos puesto en la web, son unos formularios muy sencillos para completar y los ingresan y el trámite se tiene que activar. Se ha simplificado ya acreditar solo la existencia del proceso, de repente con la ficha registral o con una resolución que se tenga ahí, e inmediatamente el juez tiene que activarlo. Se restituye la capacidad jurídica, se tienen que cursar los partes a registro y esa persona ya puede ejercer plenamente sus derechos. Qué bueno, doctora. Una consulta. En el tema que habla la Convención, en el artículo 28, nivel de vida adecuado, protección social, dar tarifas preferenciales a las personas con discapacidad, ¿se contempla alguna modificación para que una persona con discapacidad que quiera litigar tenga una tarifa menor que cualquier persona para pagar estos aranceles judiciales? Mira, Enrique, respecto de eso nosotros tenemos para apoyos y salvaguardias y restitución, que es un tema plenamente de derechos humanos, están exonerados en todas las instancias, ¿no? Para tema de alimentos también están exonerados y en lo penal siempre es gratis, igual que en lo constitucional. Entonces, son áreas, en los temas patrimoniales no se ha previsto, se entiende que porque son temas patrimoniales, pero básicamente y lo que a nosotros corresponde en el tema de derechos humanos está totalmente garantizada la gratuidad, ya sea en penal, constitucional, y bueno, apoyos y salvaguardias que se han incluido. O sea, doctora, si yo quiero presentar una demanda a un juez constitucional, ¿estoy exonerado del pago de arancel? Sí, los amparos, los habeas corpus son totalmente gratuitos para las personas naturales, igual en materia de alimentos también es gratuito y en temas laborales hasta las 20 URPs también es gratuito, entonces se puede hacer. Qué buena noticia, doctora. Un tema que es álgido para nosotros los que trabajamos en CONADIS y recibimos las denuncias. Muchas mamitas están peleando ahí, litigando por el juicio de alimentos. Y se hace bastante lento esto. ¿Es porque de repente la mamá no puso el tema de la discapacidad en el expediente? Bueno, puede ser la carga procesal y luego activar las alertas sí sería recomendable porque el juez o la jueza ya va a entender que esa persona tiene preferencia en el proceso, no solo en la fila, no es solo que en la mesa de partes le den atención preferencial, sino durante todo el proceso. Entonces se tiene que activar. Además, Enrique, bueno, para poner a conocimiento de nuestros amigos que nos están escuchando, el Poder Judicial ha desarrollado unos aplicativos, ¿no? Como el Juez Te Escucha y el módulo de atención al usuario, en donde desde internet, sin necesidad de concurrir a las sedes judiciales, uno puede hacerle seguimiento a su proceso y si hay alguna dilación innecesaria, hacerlo conocer al juez y pedir una cita, ¿no? Doctor, ¿y cómo puede acceder? A ver, yo quisiera que sea muy didáctica en este tema, porque le aseguro que es un tema muy importante. ¿Cómo accede la persona? ¿Cómo entra? ¿Qué pasos tiene que dar para...? Mira, el Juez Te Escucha es un aplicativo, uno crea su usuario con su número de DNI, con el código CAPTCHA, que le ponen que está accesible para las personas con discapacidad visual. Entonces es accesible, es un aplicativo accesible que se ha generado para no dejar afuera a ninguno de nuestros usuarios del como lo piden así en regla de Brasil y también los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La Agenda del 2030, no dejar a nadie afuera. Uno ingresa allí sus datos, por ejemplo, medida cautelar sin atender, ¿no? Entonces, si de repente usted ha solicitado una medida cautelar y han pasado ya 20 días y no le resuelven nada, entonces ya ese comunicado llega inmediatamente al correo electrónico del juez y tiene que dar respuesta, porque estamos obligados a dar respuesta. Entonces el juez dirá, se atenderá, ya fue atendido. Eso sí, y otra recomendación es, nosotros tenemos la página del Poder Judicial totalmente accesible, entonces yo le recomendaría a nuestros amigos, antes de hacer un pedido, antes de hacer de apersonarse a las sedes judiciales, porque es un gasto ir, ¿no? Una pérdida de tiempo, entonces verifican, entran al sistema e inmediatamente ven en seguimiento el estado de su proceso. Si está atrasado, si está eso,
pueden hacer su cita al juez de escucha, pedir cita presencial y el juez dispondrá que se atienda. Caramba, qué importante, doctora. Yo sé que esta entrevista es sustantiva para todo nuestro público que nos escucha. Así es, y recordarles, Enrique, que cuando inicien los procesos tienen que marcar pues la alerta para que su atención sea preferente, sea rápida. ¿Y desde cuándo, doctora, empieza esta capacitación que es muy importante a todo el aparato judicial? El 7 y el 8 de julio, no se olviden, pueden hacer ver la discapacidad, hacerlo conocer en la mesa de parte electrónica y en la mesa de parte física. Qué bien, doctora. Realmente importante su participación en Sin Barreras y la dejamos para que se despida de todo el público a nivel nacional que le está escuchando. Con mucho interés, le aseguro que sí. Bueno, a nuestros amigos y amigas decirles que hagan uso de la alerta judicial, que comuniquen al juzgado y que lo pueden hacer a través de la mesa de partes electrónica y la mesa de partes física, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Estuvo con Maruja. nosotros la doctora Maruja Hermosa Castro, miembro de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Bueno, Enrique, amigas y nosotros amigos, nos vamos. yo creo que ya así es, el que tiempo durante se nos venció. Así es, durante la semana pueden encontrarnos en nuestra línea gratuita 0800 00151. Enrique. Y también visitarnos en nuestras redes sociales que van a encontrar ahí Inclusión 2030, van a encontrar el reportaje con Adis, enlaces, la revista Somos con Adis y mucha información valiosísima para estar al día con lo que ocurre en el tema de la discapacidad. Si desean escribirnos, lo pueden hacer al correo de comunicaciones@conadisperú.gov.p. Con nosotros será hasta el próximo domingo en una nueva edición de su programa Sin Barreras. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, CONADIS y Nacional presentaron Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. Afro